En este video voy a mostrarte todas las inversiones que tengo en la bolsa al detalle. En 2017 conocí el mercado financiero por primera vez y te voy a ser sincero, al principio no tenía ni idea de lo que realmente se trataba, pero con el tiempo fui aprendiendo más. También al principio no tenía un peso para invertir. Empecé invirtiendo unos pocos cientos de dólares, que eran todos mis ahorros de ese momento. Hoy, 8 años después, la situación es muy diferente. Soy asesor financiero profesional y me dedico a esto de manera full time. Además tengo un portafolio de 6 cifras actualmente. Por eso en este video voy a mostrarte todas mis inversiones en la bolsa. Cuánto dinero tengo invertido, en qué lo tengo invertido, en qué brokers estoy invirtiendo y también cuánto dinero gané en todo este tiempo invirtiendo en bolsa. Así que ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y soy asesor financiero profesional. Así que si te interesa que te brinde asesoramiento en tus finanzas o en tus inversiones, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio. Bueno, pasemos directo a ver todas mis inversiones en la bolsa de valores. Y para eso vamos a la pantalla que te muestro cada una al detalle. Vamos a empezar primero con los brokers internacionales y te voy a ir hablando en el orden en el que empecé a invertir. El primer broker internacional en el que empecé a invertir es eToro. Empecé a invertir en el año 2020, fíjense acá tengo historial desde 2020. Este portafolio es público, si ustedes me buscan en eToro van a poder encontrar mi perfil y van a poder ver mis estadísticas y en lo que invierto básicamente, cuánto gano, etc. Si vamos a lo que es mi portafolio, tengo un portafolio conformado enteramente por ETFs en eToro. ¿Por qué ETFs? Bueno, porque son un instrumento que me parece muy bueno para diversificar a bajos costos. O sea, con los ETFs podemos comprar miles de acciones con costos ínfimos prácticamente. Si vamos acá al Excel en el que está desglosado por ETF, vemos que tengo diversificación en los ETFs. Tengo en total 7 ETFs con diversificación mundial. En el ETF en el que más invierto en eToro, que me ocupa un 50% de la cartera, es el ETF IUSQ que invierte en acciones de todo el mundo, o sea, tiene diversificación mundial. Y luego tengo otros ETFs en menor proporción, como por ejemplo el IS3S, que invierte en acciones value de países desarrollados. Luego tengo un ETF que invierte en bonos del gobierno con una proporción del 10%, en este caso son bonos del gobierno de todo el mundo. Y luego tengo un 5% en cada uno de estos ETFs, que invierten en países emergentes, en acciones pequeñas, en países desarrollados y en acciones medianas. Como ven, tengo diversificación mundial, invierto en un ETF que invierte en acciones de todo el mundo, también tengo ETFs que invierten en acciones de países emergentes, ETFs que invierten en acciones de países desarrollados y también ETFs que invierten en acciones pequeñas y medianas y un ETF que invierte en acciones value, o sea, acciones subvaloradas por el mercado. Este es el primer broker internacional que empecé a usar, lo utilicé en 2020 y la verdad que era muy fácil para depositar y retirar en ese momento. No era como hoy en día que hay muchas facilidades para depositar y retirar, en esa época era más complicado e eToro me brindaba la posibilidad de depositar y retirar fácilmente y eso estaba buenísimo. Además eToro tiene una buena cantidad de ETFs para poder armar un portafolio bien diversificado, es un broker grande, regulado, seguro y también brinda la posibilidad de tener un portafolio público en el que personas me pueden copiar y obtener los mismos rendimientos que tengo yo. Por eso es que empecé a invertir en eToro y por eso es que me armé este portafolio. Ahora, luego con el tiempo se fueron facilitando de alguna manera el tema de los depósitos y retiros en brokers y pasé a Interactive Brokers y me armé este portafolio en Interactive Brokers. Interactive Brokers es un broker americano que permite invertir en ETFs de muchas bolsas del mundo y la verdad es que es el broker más completo que conozco. Es un broker muy seguro también y que ofrece miles de posibilidades y eso está buenísimo. Así que me armé este portafolio en Interactive Brokers. Este portafolio básicamente tiene la misma filosofía que el portafolio de eToro, o sea, diversificar mundialmente, pero también tener exposición a ciertos factores que me interesan, como por ejemplo invertir en acciones value o en acciones pequeñas o medianas. Fíjense que la esencia de este portafolio es la misma que el de eToro.
tengo una gran proporción en un ETF que invierte en acciones de todo el mundo, como el BWRA, que tengo un 45% en este ETF. Luego también tengo una buena proporción en un ETF que invierte en acciones value, o sea, acciones subvaloradas por el mercado, acciones baratas. Como también en eToro tenía una buena proporción en un ETF de empresas value. Luego tengo un ETF que invierte en bonos con una proporción similar al ETF de bonos también de eToro. Y luego tengo otros ETFs en menor proporción para tener exposición a ciertos sectores. Por ejemplo, este ETF invierte en acciones value pero de países emergentes. Estos dos ETFs invierten en acciones de Argentina y de Brasil. Este ETF invierte en mercados emergentes. Este invierte en acciones pequeñas de mercados emergentes. Este invierte en acciones medianas de mercados desarrollados y este ETF invierte en acciones pequeñas de países desarrollados. O sea que, como vemos acá, el criterio también es muy similar al de eToro. Invertir más o menos el 50% en un ETF bien diversificado mundial y el otro 50% invertirlos en otros ETFs que están un poco más concentrados, pero entre todos también generan una buena diversificación. Luego de Interactive Brokers surgió la posibilidad de empezar a invertir en XTB, que básicamente empecé a invertir en este broker porque también es muy grande, es muy robusto, brinda la posibilidad de comprar ETFs con 0 comisiones, que eso está buenísimo también, y además brinda la posibilidad de armar planes de inversión. O sea, podemos armar planes de inversión periódica en la que nosotros seleccionamos las proporciones del portafolio y el broker se encarga de comprar los ETFs en la proporción que nosotros preseleccionamos. Y acá la idea, como verán, básicamente es la misma. El 50% ponerlo en un ETF que diversifica mundialmente y el otro 50% destinarlo a otro tipo de ETFs, como por ejemplo el IWBL, que invierte en acciones value de países desarrollados, o sea, acciones baratas. Luego un ETF que invierte en acciones value de países emergentes, un ETF que invierte en acciones pequeñas de Estados Unidos y un ETF que invierte en acciones pequeñas de países desarrollados. Nuevamente, siempre manteniendo la diversificación mundial, eso es muy importante, siempre poniendo más o menos el 50% en un ETF mundial, pero el otro 50% poniéndolo en otros ETFs más concentrados con exposición puntual que quiero a cierto tipo de activos. Entonces, si vemos el desglose por cada uno de los brokers, vemos que en el que más tengo invertido es en Interactive Brokers con un 53%, luego en eToro con un 41% y luego en XTB con un 6% de mi dinero total destinado en inversiones en ETFs en brokers internacionales. En Interactive Brokers tengo más o menos $51.500, en eToro $39.000 y en XTB $5.700, para un total en ETFs de unos $96.300 aproximadamente. Ahora pasemos a la parte de Argentina, que tengo menos dinero invertido, pero tengo bastantes posiciones. Tengo básicamente 13 acciones diferentes y tengo 2 bonos. Mi mayor posición en el mercado argentino es la empresa YPF, la empresa más grande de Argentina, una petrolera, pero luego tengo diversificación en general en varios sectores. Por ejemplo, tengo empresas del sector financiero, como por ejemplo Banco Galicia con un 15%, Banco Patagonia con un 2% o Banco Hipotecario con un 1%. Luego también tengo Pampa Energía. Tengo empresas de telecomunicaciones y entretenimiento como por ejemplo Telecom o Cablevisión también. Empresa de distribución de energía como Edenor, una cementera como Loma Negra por ejemplo, empresa de gas como Metrogas o Naturgy y por último también tengo una pequeña cantidad invertida en Laboratorios Richmond y Comercial del Plata. ¿Cómo elegí las empresas para conformar mi portafolio? Bueno, básicamente con análisis fundamental. Analizando indicadores como por ejemplo el PER, o sea el precio sobre beneficio, o también el precio sobre valor libro, y todas estas empresas tenían que cumplir dos características: tener un PER bajo y o tener un precio sobre valor libro bajo también. Más o menos un PER bajo se considera por debajo de 10 y un precio sobre valor libro bajo se considera por debajo de 2. Así que todas estas empresas cumplen con esas características y por eso las tengo en mi portafolio. Ahora pasemos a los bonos, que son dos.
el QAP y el GD46. El QAP es un bono que ajusta por inflación y más o menos está dando actualmente retornos de 2 dígitos por encima de la inflación. O sea, estamos hablando de retornos del 10% por encima de la inflación. Estamos hablando que este bono vence en 2045. O sea, si el bono se paga en tiempo y forma, nos daría retornos de más del 10% real anual. O sea, más del 10% por encima de la inflación anual. Retornos muy pero muy elevados. Obviamente también este tipo de bonos tienen mucho riesgo porque ya sabemos cómo es Argentina pagando sus deudas. Pero a mí no me molesta especular con una pequeña proporción de mi capital total en este tipo de bonos. Y luego también tengo el bono GD46, que en este caso es un bono en dólares. El QAP es un bono en pesos que ajusta por inflación. El GD46 es directamente un bono en dólares. Tengo más o menos también el 6% de mi cartera total en el GD46, que también me parece atractivo porque actualmente está dando retornos esperados de 2 dígitos en dólares, de más de 2 dígitos en dólares. O sea, estamos hablando de retornos del 10% o más en dólares. Si vamos al total del desglose de mis inversiones en bolsa, estas son todas mis inversiones que tengo en bolsa actualmente. Tengo más o menos un 50% de mi cartera total en ETFs en Interactive Brokers, un 38% de mi cartera de bolsa total en ETFs en eToro y un 6% de mi cartera total en ETFs en XTB. Luego tengo un 5% de mi cartera de bolsa total en acciones argentinas y menos de un 1% de mi cartera total en bonos de Argentina. Acá lo podemos ver por valores y en total tengo más o menos unos $102.000 invertidos en bolsa en este momento. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi perspectiva con lo que es este portafolio de inversiones en bolsa? Bueno, básicamente ETFs en Interactive Brokers voy a seguir agregando capital a ese portafolio porque me interesa seguir creciéndolo y seguir incrementando mi capital de ETFs en Interactive Brokers. ETFs en eToro por el momento va a quedar en la misma cantidad de dinero nominal, así que probablemente el porcentaje se reduzca porque por el momento no me interesa agregar más dinero a esta cartera de ETFs en eToro. Lo que son ETFs en XTB también voy a ir agregando dinero, más porque tengo una serie de videos de mi portafolio para el retiro en las que estoy invirtiendo $200 mensuales en este portafolio, así que voy a seguir agregando dinero a esta cartera. En lo que son acciones argentinas y bonos argentinos, tal vez me interesaría llegar a una proporción de aproximadamente el 10% de mi cartera de bolsa en lo que son la sumatoria de estos dos activos. Actualmente está en el 6%, así que tal vez haga algunos agregados en estos días para llegar al 10% de la cartera total, que más o menos serían unos $10.000 invertidos entre acciones argentinas y bonos argentinos. Me gustaría tenerlos más o menos en una proporción similar de acciones y bonos argentinos, ya que considero que ambos tienen mucho potencial en este momento. Bueno, ahora vamos a ver algo que seguramente les interesa mucho, que es cuánto dinero gané invirtiendo en bolsa en estos años. Cuánto dinero gané más o menos desde 2020 que empecé a invertir hasta hoy. Obviamente que en 2020 no empecé a invertir con el capital que tengo ahora, pero bueno, fui obteniendo ganancias a lo largo del tiempo y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces vamos a ver los reportes de en cada uno de los brokers cuánto dinero gané. Vamos primero Interactive Brokers, que es en el broker en el que más dinero tengo invertido y probablemente en el que más haya ganado, pero vamos a ver ahora eso. Si vamos acá a Performance and Reports y donde dice Portfolio Analyst, acá seleccionamos Inception, o sea, desde el origen básicamente de la cuenta, y vamos acá a Key Statistics y vemos los detalles. Acá vemos que deposité unos $42.000, actualmente tengo $51.500, eso significa que obtuve una ganancia de $9.360. Entonces abrimos la calculadora y ponemos 9.360. Vamos ahora a ver la ganancia que tuve en eToro. Para eso estamos acá en mi portafolio, vamos a la parte de historial y acá vamos a esta parte y le damos donde dice estado de cuenta. Acá seleccionamos fecha de inicio, 1 de enero de 2020 hasta
el día de ayer y le damos a crear reporte. Acá vemos el resumen entonces de los depósitos que yo hice, bueno, cuánto me pagó el broker también por el programa de Popular Investor, las ganancias o pérdidas en las posiciones, los dividendos que obtuve, las retiradas, podemos ver todo y acá podemos calcular nuestros números de ganancia. Entonces vamos a sumar algunos conceptos de ganancias. Vamos a sumar las ganancias o pérdidas de posiciones cerradas, $2.711,85. Luego vamos a sumar también los dividendos, $1.515,08. Y ahora vamos a hacer la diferencia entre el capital no realizado final y los depósitos que hice, que eso sería básicamente la ganancia no realizada, ¿verdad? Entonces sumamos 38.990,10 y le restamos los depósitos 28.592. Bueno, hasta ahí tenemos las ganancias entre Interactive Brokers e eToro. Ahora nos faltan sumar las ganancias de lo que es XTB y los brokers argentinos. Para lo que es XTB, fíjense acá tengo más o menos unos $580 de beneficio de lo que es ganancia en este portafolio. Así que le sumamos $580. Y por último me falta en Argentina, digamos, en las inversiones en Argentina, ¿qué ganancia tengo? Respecto a estas inversiones no les puedo mostrar la ganancia en el broker porque yo empecé a invertir en acciones argentinas en otro broker en el que no tengo acceso en este momento. Pero aproximadamente yo invertí unos $2.000 más o menos en lo que es acciones y bonos argentinos. Así que si hacemos la diferencia del capital que yo tengo ahora, que son unos $5.780, menos los $2.000 que invertí, más o menos darían unos $3.780 de ganancia. Vamos a redondear en 3.500 para tirar los números para abajo. Entonces acá le sumamos $3.500 y en total obtuve una ganancia desde que empecé a invertir en bolsa de unos $28.000 aproximadamente. Acá si lo comparamos con el total que invertí, que son unos $100.000, es una muy buena ganancia y más teniendo en cuenta que yo no es que invertí este capital inicialmente, sino que fui haciendo agregados. Entonces el rendimiento compuesto anual en todos estos años es muy bueno, ya que yo comencé invirtiendo unos pocos miles de dólares y al día de hoy ya tengo una cartera en bolsa de más de $100.000. Así que fíjense lo que es el poder de invertir de a poco, invertir cierta cantidad mensualmente, pero invertir con constancia. Eso es muy importante. Fíjense que llegué a un portafolio de 6 cifras en un periodo de 5 años y con ganancias también muy pero muy interesantes para este periodo. Así que como ven es totalmente posible hacer esto y es totalmente posible también para cualquier persona normal. No se requiere ser millonario ni mucho menos, sino que con constancia y con disciplina invirtiendo en la bolsa se puede generar un portafolio de 6 cifras en un periodo relativamente rápido e invirtiendo una cantidad relativamente modesta de dinero mensualmente. Y te comento que si te querés crear una cuenta en XTB voy a dejarte un enlace en la descripción de este video y utilizando ese enlace vas a ganar hasta $200 con tu primer depósito, así que es una manera muy interesante de empezar a invertir con un dinero extra. También si querés empezar a invertir en alguno de los brokers argentinos que utilizo, tanto Balance como IOL, te voy a dejar sus respectivos enlaces para que te crees la cuenta en la descripción. Usando ese enlace me vas a tener a mí como asesor financiero personalizado en los brokers. Así que si te interesa que yo te asesore, también es una muy buena idea crearte la cuenta con mi enlace. Bueno, y recuerda que si te interesa que te brinde asesoramiento financiero, voy a dejarte un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio de asesoría. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas acerca de mis inversiones en bolsa? ¿Harías algún cambio en lo que es mi cartera? ¿Y en qué estás invirtiendo actualmente tu dinero? Me encantaría leerte en los comentarios de este video. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.